A sus 51 años, Penélope Cruz ha decidido contar su verdad. Ya no necesita complacer a nadie, ya no tiene que fingir sonrisas para las cámaras, así que hoy, por primera vez, va a contar lo que realmente pasó detrás de las cámaras. Los nombres que vas a escuchar te van a sorprender porque no todo en la industria del entretenimiento es tan dorado como parece. No estamos hablando de simples diferencias creativas o malentendidos pasajeros. Estas fueron experiencias que la marcaron profundamente, encuentros con personas que casi la hicieron renunciar a la actuación para siempre. Número 1. Tom Cruise. Empezamos fuerte. El primer nombre que Penélope menciona cuando habla de sus peores experiencias profesionales es nada más y nada menos que Tom Cruise. Sí, el mismo Tom Cruise de Misión Imposible, el que salta edificios y hace sus propias escenas de riesgo. Para Penélope, trabajar con él fue una montaña rusa emocional que la marcó profundamente. Esto pasó durante el rodaje de Vanilla Sky en 2021. Al principio todo parecía un sueño hecho realidad para Penélope. Era su primer gran oportunidad en Hollywood, trabajando con uno de los actores más famosos del mundo, pero la realidad fue muy diferente a lo que ella esperaba. Tom tenía una obsesión enfermiza con el control. No solo controlaba cada escena, sino que también quería controlar cómo se comportaban sus compañeros de reparto fuera del set. Le decía a Penélope qué podía comer, a qué hora tenía que dormir, incluso con quién podía hablar durante los descansos. Y todo esto lo hacía como si fuera algo normal, como si fuera su responsabilidad cuidarla. Pero lo que más molestó a Penélope fue cuando Tom comenzó a criticar sus métodos de actuación frente a todo el equipo. Le decía que su técnica era demasiado europea y que tenía que aprender a actuar como los americanos. Imagínate la humillación de que te digan eso cuando estás dando lo mejor de ti en tu primer papel importante en Hollywood. El punto de quiebre llegó cuando Tom empezó a improvisar escenas románticas sin avisarle a Penélope. En una escena particularmente íntima, él cambió completamente el diálogo y la besó de manera que no estaba en el guión. Cuando Penélope le preguntó por qué había hecho eso, él respondió: "Porque necesito que tu reacción sea real, no actuada". Ella se sintió completamente traicionada y usada. Años después, cuando Penélope ya era una actriz establecida, confesó en una entrevista que había considerado seriamente dejar Hollywood después de esa experiencia. "Pensé que si eso era lo que significaba ser actriz en Estados Unidos, prefería quedarme en España haciendo películas pequeñas pero con dignidad", dijo. Número 2. Johnny Depp. Pero espera, porque si Tom Cruise fue difícil, lo que pasó con Johnny Depp fue aún peor. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Penélope y Johnny casi trabajan juntos en una película que nunca se filmó y las razones por las que ese proyecto se canceló van a dejarte helado. Era el 2005 y estaban en preproducción de un tráiler llamado The Room Diary que años después Johnny haría con Amber Heard. Penélope iba a ser la protagonista femenina y al principio Johnny se mostraba encantador y profesional, pero durante las lecturas de guión algo cambió radicalmente. Johnny llegaba a las reuniones claramente bajo los efectos del alcohol o algo peor. No podía recordar sus líneas, se quedaba dormido durante las juntas y cuando estaba despierto hacía comentarios inapropiados sobre Penélope que la hacían sentir extremadamente incómoda. En una ocasión particularmente horrible, Johnny le dijo frente a todos los productores: "Me gusta trabajar contigo porque eres exótica, pero no demasiado complicada como las actrices americanas". Penélope se sintió reducida a un estereotipo como si su talento no importara. Pero lo peor vino cuando Johnny comenzó a comportarse de manera agresiva con las actrices de reparto secundario. Gritaba por cualquier cosa, las humillaba si se equivocaban en una línea y tenía cambios de humor tan extremos que todo el equipo caminaba en puntitas alrededor de él. Penélope vio cómo varias actrices jóvenes terminaban llorando después de sus explosiones. El proyecto se canceló oficialmente por las diferencias creativas, pero Penélope sabe la verdad. Ella misma pidió salir del proyecto después de presenciar un episodio donde Johnny arrojó una silla contra la pared durante una discusión menor sobre el guión. No podía ser cómplice de un ambiente tan tóxico, confesó años después. Número 3.
Kevin Spacey. Y aquí viene un nombre que va a hacer que muchas cosas tengan sentido. Kevin Spacey. Esto pasó durante las negociaciones para Beyond All Boundaries en 2009, un proyecto que finalmente nunca se concretó y ahora entendemos por qué. En esa época Kevin era visto como uno de los actores más respetados de Hollywood. Tenía su Oscar, su carrera televisiva estaba en su mejor momento y parecía el profesional perfecto, pero desde la primera reunión, Penélope notó que algo no estaba bien. Kevin tenía una forma muy extraña de interactuar con las actrices en el proyecto. Siempre encontraba excusas para tocarlas casualmente durante las conversaciones. Ponía su mano en sus hombros por periodos incómodamente largos y hacía comentarios sobre su apariencia que no venían al caso en un contexto profesional. Con Penélope era especialmente insistente. Le decía cosas como: me gusta trabajar con actrices que entienden que el cine requiere cierta intimidad emocional. La forma en que lo decía, su tono, su mirada, todo hacía que ella se sintiera extremadamente incómoda. Durante una cena de preproducción, Kevin se sentó deliberadamente muy cerca de Penélope y empezó a hacer comentarios sobre cómo las actrices españolas eran más libres, menos reprimidas que las americanas. Cuando ella trató de cambiar el tema, él insistió: no seas tímida, es parte del oficio. Lo que más inquietó a Penélope fue que otras personas en la industria le advirtieron sutilmente sobre Kevin. Le decían cosas como: ten cuidado, no te quedes sola con él en reuniones, ya sabes cómo es. Eran comentarios vagos pero consistentes que la pusieron en alerta máxima. Penélope decidió salirse del proyecto cuando Kevin sugirió que hicieran ensayos privados para construir la química entre los personajes. Ella sabía que algo no estaba bien y prefirió perder la oportunidad antes que ponerse en una situación peligrosa. Lo más impactante es que años después, en 2017, salieron a la luz múltiples denuncias contra Kevin Spacey por comportamientos inapropiados y abuso sexual. Penélope no se sorprendió para nada. Todas las señales estaban ahí, confesó. La industria sabía, pero nadie hacía nada. Yo tuve suerte de confiar en mi instinto y salir de ahí a tiempo. Hoy, Penélope usa esa experiencia para aconsejar a actrices jóvenes. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tu seguridad vale más que cualquier papel, sin importar lo importante que parezca. Número 4. Nicole Kidman. Pero si pensaste que solo los hombres habían sido difíciles con Penélope, espera a escuchar lo que pasó con Nicole Kidman. Esto ocurrió durante los eventos promocionales de Nine en 2009, donde ambas compartían el elenco junto a otras grandes actrices. Nicole, que ya era una estrella consagrada con un Oscar, trataba a Penélope como si fuera una intrusa en Hollywood. Durante las entrevistas grupales, interrumpía constantemente a Penélope cuando hablaba. Hacía gestos de impaciencia cuando ella contaba anécdotas e incluso llegó al punto de corregirla públicamente sobre su pronunciación en inglés. En una entrevista particularmente incómoda, cuando le preguntaron a Penélope sobre su experiencia trabajando con directores americanos versus españoles, Nicole la interrumpió para decir: bueno, supongo que debe ser difícil adaptar tu estilo europeo al cine americano. Era una forma elegante pero cruel de decir que Penélope no pertenecía ahí, pero lo más hiriente vino en privado. Durante una cena promocional, Nicole se acercó a Penélope y le dijo: espero que sepas que en Hollywood necesitas más que solo ser exótica para sobrevivir a largo plazo. Penélope quedó helada. Era como si Nicole quisiera recordarle constantemente que ella era la otra, la extranjera. Lo que más dolió a Penélope fue que admiraba profundamente el trabajo de Nicole. Había estudiado sus películas, había aprendido de su técnica, pero Nicole la trataba como una competencia amenazante en lugar de como una colega profesional. Número 5. Matthew McConaughey. El quinto nombre en esta lista va a sorprender a muchos porque Matthew McConaughey siempre ha sido visto como el tipo relajado de Hollywood, el que decía alright, alright, alright y surfea en su tiempo libre. Pero durante el rodaje de Sahara en 2005, Penélope descubrió una faceta muy diferente de él. Aunque finalmente trabajaron juntos en la película, el comportamiento de Matthew en el set fue completamente distinto a su imagen pública.
Desde el primer día mostró una actitud condescendiente hacia Penélope que la dejó completamente desconcertada. Matthew constantemente hacía comentarios sobre su acento, diciéndole que tratara de sonar más americana, incluso en escenas donde su personaje era claramente europeo. Le sugería cambios en sus líneas que básicamente eliminaban cualquier rastro de su identidad cultural, como si eso fuera algo de lo que avergonzarse. Lo más cruel fue cuando Matthew empezó a hacer bromas sobre ella frente a todo el equipo. Decía cosas como «Penélope está tratando de entender el humor americano» o «Dale tiempo, está traduciendo en su cabeza». Eran comentarios que parecían graciosos, pero que en realidad la hacían sentir como una extraña en su propio trabajo. El punto más bajo llegó cuando Matthew le dijo al director, sin importarle que ella estuviera presente: «Creo que necesita más tiempo para prepararse. Ya sabes cómo son las actrices europeas, tienen métodos diferentes». Básicamente estaba cuestionando su profesionalismo basándose únicamente en su nacionalidad. Durante las escenas románticas, Matthew era frío y mecánico, como si estuviera haciendo un favor al trabajar con ella. Después de las tomas le decía cosas como «Espero que el público americano conecte con esto», implicando que había algo inherentemente difícil de conectar con ella. El proyecto se completó, pero Penélope jamás volvió a trabajar con Matthew. Años después, cuando le preguntaron sobre la experiencia, simplemente dijo: «Algunos actores confunden la confianza con la superioridad. Prefiero trabajar con gente que entienda la diferencia». Número 6. Harvey Weinstein. Y finalmente llegamos al nombre que desgraciadamente ya conocemos todos, pero la experiencia de Penélope con Harvey Weinstein tiene matices que pocos conocen y que explican mucho sobre su carrera en Hollywood. Harvey nunca intentó abusar físicamente de Penélope, pero usó su poder para controlar y manipular su carrera de maneras igualmente devastadoras. Durante años, Harvey fue quien decidía en qué proyectos podía y no podía participar ella, siempre bajo la amenaza implícita de que sin él su carrera en Hollywood se terminaría. En reuniones privadas, Harvey la chantajeaba emocionalmente. Le decía que las actrices extranjeras tenían una vida muy corta en Hollywood, que él era la única persona que realmente creía en su talento, que sin su protección otros productores la verían solo como la española exótica de turno. Lo más perturbador era cómo Harvey la usaba como ejemplo para intimidar a otras actrices. Les decía: «Miren a Penélope. Ella entiende cómo funciona este negocio. Ella sabe ser agradecida». La convertía en cómplice involuntaria de su sistema de control. El punto de ruptura llegó cuando Penélope quiso producir una película sobre la cultura española. Harvey no solo se negó a financiarla, sino que llamó a otros estudios para asegurarse de que nadie más la apoyara. «Tú eres actriz, no productora, y definitivamente no eres lo suficientemente americana para saber qué quiere ver el público de aquí», le dijo. Cuando todo el escándalo de Harvey salió a la luz, Penélope sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio por saber que nunca más tendría que lidiar con él, pero culpa por haberse quedado callada durante tanto tiempo mientras otras mujeres sufrían abusos peores. Hoy, Penélope mira hacia atrás y entiende que cada una de estas experiencias la convirtió en la mujer fuerte que es hoy. Ya no acepta comportamientos tóxicos, ya no permite que su acento o su nacionalidad sean usados en su contra y, sobre todo, ya no guarda silencio cuando ve injusticias en la industria. Su mensaje para las nuevas generaciones de actrices, especialmente las que vienen de otros países, es claro: tu talento no tiene nacionalidad, tu dignidad no tiene precio y tu voz vale más que cualquier papel. Nunca permitas que nadie te haga creer que tienes que ser menos de lo que eres para encajar en los sueños de otra persona.